¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal. Este es el segundo video en la serie de amplificadores operacionales. En el primer video vimos los conceptos más básicos del funcionamiento del amplificador operacional y en este video vamos a ver una aplicación muy sencilla, la cual es un búmetro o indicador de nivel de voltaje. Está hecho de 4 etapas, para lo cual también utilizamos 4 amplificadores operacionales y como indicación tenemos 4 focos LED. Vamos a ver el circuito y explicamos el principio de funcionamiento. Recordemos que el amplificador operacional tiene dos entradas, una entrada no inversora y una entrada inversora, y tiene una salida. Y tenemos la alimentación positiva y la alimentación negativa. El valor que obtengamos en la salida depende de lo que tengamos a la entrada. Si el voltaje en la entrada no inversora es mayor que el de voltaje de la entrada inversora, por ejemplo tenemos 5 voltios y 3 voltios, entonces en la salida obtendremos el voltaje positivo. Por el contrario, si tenemos un mayor voltaje en la entrada inversora, por ejemplo 10 voltios y 0 voltios en la entrada no inversora, entonces sucede lo contrario, a la salida obtenemos el voltaje negativo. La próxima vez que necesites un PCB, considera utilizar los servicios de JLC PCB. JLC PCB es líder mundial en fabricación de PCBs a medida. Ordena en línea. Solo debes registrarte y subir tu archivo Gerber. Y en pocos días recibirás tus PCBs fabricados de forma profesional y a un precio inmejorable. Este es el diagrama del indicador de nivel de voltaje. Tenemos 4 amplificadores operacionales. Yo estoy usando el 741, que es uno de los más comunes. Tenemos 4 focos LED conectados a la salida de cada amplificador con su respectiva resistencia limitadora de voltaje, que en este caso es de 330 ohmios. Y aquí tenemos un divisor de voltaje. Estoy utilizando 4 resistencias idénticas de 1.2K y aquí alimentamos a 9 voltios. El divisor de voltaje, como ustedes saben, hace precisamente esa función, nos divide el voltaje de entrada, en este caso que las resistencias son idénticas, lo va a dividir en 4 partes iguales, de modo que aquí tendremos los 9 voltios, aquí 6.75, 4.5, 2.25 y 0 voltios. Y cada una de estos valores está conectado a la entrada inversora del amplificador operacional. Las entradas no inversoras están conectadas todas juntas y van a el voltaje que queremos medir, que es Vin. Por otro lado, tenemos la entrada de voltaje negativa conectada a tierra en todos los amplificadores operacionales y el voltaje positivo. Aquí no muestro la conexión para que sea más fácil la visualización del esquema, pero todas están conectadas también a los 9 voltios de entrada. Ahora bien, ¿cómo funciona el circuito? Si nosotros alimentamos aquí el voltaje de entrada es de 0 voltios, ¿qué va a suceder? Tenemos en el primer amplificador 2.25 voltios, 4.5 en segundo, 6.75 y 9 voltios. En todos ellos, el voltaje de alimentación de 0 voltios es menor, es decir, el voltaje en la entrada no inversora va a ser menor que el de la entrada inversora. En ese caso, el comportamiento del amplificador es que a la salida nos manda el voltaje negativo, que es tierra, y por lo tanto no va a encender ninguno de los LEDs. Pero ¿qué sucede cuando nuestro voltaje de entrada supera el valor de 2.25? Supongamos que es de 2.5 voltios. Entonces, en este caso, ya tendremos un mayor voltaje en la entrada inversora, 2.5 comparado con los 2.25 de la entrada no inversora. Y en este caso, este voltaje de aquí
que son los 9 voltios, va a pasar por el LED y va a encender. En el segundo amplificador tendremos 2.5, pero todavía es menor que los 4.5 y por tanto este LED no enciende y tampoco este y este. Si seguimos aumentando el voltaje, por ejemplo a 5 voltios, va a encender este LED y aquí ya tenemos 5 que es mayor a 4.5, por lo tanto este LED también enciende. Y así sucesivamente, conforme el voltaje de entrada va pasando el nivel de cada uno de los valores del divisor de voltaje, el amplificador operacional manda el voltaje de entrada hacia la resistencia y al LED y entonces este enciende. Y aquí tenemos ya el circuito armado en el protoboard. Tenemos nuestros 4 amplificadores operacionales 741, los 4 focos LED con sus respectivas resistencias, el divisor de voltaje, las 4 resistencias de 1.2 kilo ohms y todas las respectivas conexiones tal como se muestra en el diagrama. Bueno, vamos a hacer la prueba. Ya tenemos conectada la pila de 9 voltios para el divisor de voltaje y con la fuente de poder variable vamos a ir incrementando el voltaje. Vamos a ver, estamos en 0 voltios y al ir incrementando, ahí encendió el primer LED. Tenemos el segundo, el tercero y finalmente los 4 LEDs están encendidos. Muy bien amigos, ahí tienen una aplicación muy simple del amplificador operacional. Medidor de nivel de voltaje con indicación por foco LED. Espero que el video haya sido de su agrado. Gracias por su visita al canal y los espero en el próximo.